hablando de los temas de cadera y pie, pues la idea es revisar algo y puntualidades de la osteocondrosis solamente alrededor del pie. Pues un tema propuesto por el doctor Gil y que estuvimos de acuerdo con el profesor Asa. Entonces, el día de hoy vamos a empezar algo de introducción en general de la osteocondrosis, de la osteocondrosis a nivel del pie. La definición en términos generales de la patología es inconsistente y pues digamos que está descrito, hay múltiples definiciones como vamos a ir mencionando a lo largo de la charla y dependiendo también de la localización, pero se trata o lo definen como un grupo heterogéneo de cambios osteocartilaginosos del sistema musculoesquelético en crecimiento. Digamos, de aquí es importante resaltar, y esto sí es reiterativo en todas las definiciones, es que es siempre en pacientes en crecimiento, asociado pues a fisis abiertas, y pues las etiologías o el resto de definiciones asociadas ya van más en relación más bien con la etiología y los hallazgos en los pacientes. Está asociado a cambios, como mencionamos, clínicos y radiológicos, haciendo énfasis en el diagnóstico clínico y en estos cambios clínicos y la sintomatología, en lo que en la mayoría de veces se va a centrar el tratamiento, y tener muy presente que ya ante cambios radiológicos o compromiso severo radiológico, pues que va también a reflejarse en los síntomas más severos del paciente, es donde hay algún tipo de cabida o entran el tratamiento quirúrgico en algunas de estas patologías. Tener en cuenta que la mayoría de veces se trata de un cuadro autolimitado y que no progresa en el tiempo, tienen un tiempo de acuerdo también a la localización, unos tiempos aproximados de duración tanto de los síntomas como de progresión de las deformidades. La literatura pues no es muy clara con el término en diferentes definiciones. Se habla de osteocondritis, osteonecrosis, osteocondronecrosis. Algunos lo describen como una necrosis avascular o aséptica. Y allí pues también en relación con la etiología inclusive se describen algunas de estas como apofisitis por tracción en relación con la inserción osteotendinosa a nivel del hueso comprometido. El curso suele extenderse de meses a años, es variable y el curso tanto con la aparición de la edad y de edad variable, pero pues de acuerdo a la localización sí tiene una prevalencia de aparición de edad y prevalencia de tiempo de duración. Y tener muy presente que de acuerdo a la localización y la severidad pueden o no cursar con daño óseo, daño óseo, inclusive daño osteoarticular, y es allí donde el tratamiento pues quirúrgico tiene algún tipo de cabida. En términos generales son unilaterales, pero no son casos infrecuentes los bilaterales, o aparición simultánea de diferentes osteocondrosis en diferentes partes del esqueleto, pues digamos que una en el pie y otra en la rodilla, por ejemplo unos Gudeschlatter o un Sidney Johansson u otras adicionales. Em, y siempre, como mencionábamos, son patologías que se presentan en niños con compromiso del esqueleto inmaduro. La etiología pues es idiopática como se escribe en la mayoría de los casos, y sin embargo es variable de acuerdo a la localización, y dentro de las etiologías o las teorías etiológicas están descritos trastornos circulatorios temporales asociados a microtrauma repetitivo, ya sea por tracción repetitiva de una inserción tendinosa o microtrauma por actividad o trauma directo por actividad deportiva. Eh, Se asocia con frecuencia a los periodos de crecimiento rápido, los picos de crecimiento rápido, y hay algunas variantes anatómicas descritas de las que vamos a mencionar. Em, en términos generales también se asocia, ellos mencionan o periodos de compromiso vascular que remiten de forma espontánea, periodos cortos en donde hay una hipoperfusión, digamos que una etiología desconocida, como lo mencionan, o por estructuras vasculares insuficientes. Realmente no es muy claro porque unos huesos se afectan más frecuentemente que otros. Sin embargo, se cree que estos trastornos circulatorios temporales son los que llevan a esta osteocondrosis aséptica, que dependiendo el tiempo de duración del trastorno temporal circulatorio, puede generar mayor o menor compromiso. Em, Dentro de la teología, como mencionábamos, está descrita la atracción en microtrauma, y la teoría menciona que o hace referencia que hay una interrupción temporal del suministro de sangre a nivel del complejo osteocartilaginoso en una articulación, como referimos de teología desconocida, y dentro de las etiologías adicionales o factores de riesgo de asociaciones están descritos múltiples factores genéticos, hormonales, mecánicos, eh, traumáticos o vasculares, todos estos en asociación. Sin embargo, no hay nada en la literatura que reporte mayor poder o mayor incidencia o mayor, digamos, prevalencia de alguno de estos factores de riesgo y simplemente los asocian en los pacientes. Em,
Digamos que también en el tiempo pues se ha descrito la diferencia entre osteocondrosis y apofisitis y la discusión pues eterna de si es una apofisitis o es una osteocondrosis, pero en términos generales se prefiere la definición la definición y digamos el término de osteocondrosis, ya que la apofisitis hace referencia a una de las causas que puede llevar a algunas de las osteocondrosis en relación con inserciones tendinosas a nivel del hueso comprometido. Sin embargo, son causas o más bien diferentes etiologías y simplemente correspondería a una de las etiologías probables de la osteocondrosis y no es la única. Y en términos generales, las causas como tal de la osteocondrosis, como hemos venido mencionando, es idiopática, es desconocida, si bien hay factores de riesgo asociados, y las apofisitis también son una causa frecuente del dolor ósea, no necesariamente una apofisitis va a llevar a una osteocondrosis o una apofisitis es una osteocondrosis. Y la apofisitis, como mencionamos, simplemente se produce por tracción del cartílago en la unidad osteotendinosa, pero no necesariamente, si bien puede generar síntomas similares, pero no necesariamente cambios óseos que lleven y se definan como tal como una osteocondrosis. Eh, Como mencionamos adicionalmente en fisiopatología, tienden a ocurrir en picos de crecimiento, esto porque el crecimiento óseo supera el alargamiento de la unidad hueso-tendón, y pues esto lleva a que haya una mayor tracción en cuanto a la causa mecánica pues de la apofisitis que lleva a la osteocondrosis, pero como también hemos sido reiterativos, hay múltiples causas asociadas idiopáticas ya en relación con trastornos microvasculares y trastornos por compromiso temporal circulatorio. Em, las fisis, apófisis y las superficies cartilaginosas tienen mayor resistencia a las fuerzas tensiles y de compresión. Se dice que las apófisis son de 2 a 5 veces más débiles que el resto de las estructuras, por lo que un aumento progresivo en la tensión de estas apófisis va a llevar a esta tracción continua y apoya la teoría pues de las apofisitis por tracción y se asocia con actividad deportiva, pero pues digamos que lo que mantiene el hecho de que la teología única no sea esta y que hayan unas más teologías adicionales es que en pacientes aún sin retracciones musculares, sin signos de apofisitis por tracción, pues se presentan casos de osteocondrosis asociados. En cuanto al enfoque diagnóstico, pues en términos generales, esto es más para cómo vamos a enfocar la charla en cada una de las apofisitis y es enfocarse pues en la historia clínica del paciente, en lo que describe puntualmente en un examen físico claro, que como vamos a ver en la mayoría es el pilar diagnóstico, y en algunas y con ciertas indicaciones y aclaraciones está indicado el uso de algunas imágenes diagnósticas. En cuanto a la historia clínica, se presentan en adolescentes con frecuencia pues por la etiología y asociada mecánica, están asociados con actividad física y siempre tener en cuenta que no hay historia de trauma. Al examen físico, dependiendo de la localización, va a haber dolor a la palpación, edema y sin presencia de quimosis. Y en las imágenes, sobre todo, ante otras causas o sospecha de otras causas diagnósticas para descartar otras causas. Siempre tener en cuenta que son pacientes que van a cursar con un dolor no asociado a trauma, que incrementa con la actividad por lo general y mejora con el reposo. Y siempre pues tener en cuenta los signos de alarma del dolor en niños, que son relevantes e importantes diferenciar, y pues es allí donde ante la sospecha o la presencia de estos signos pues se deben considerar la toma de imágenes diagnósticas adicionales para cambiar la conducta o definir la presencia de otras patologías asociadas. Entonces, como sabemos, dolor intenso que no se da con los analgésicos ni el reposo, asociado pues a un trauma que pueda ser como tal una fractura o una alteración en la relación articular, la causa del dolor, asociado a deformidades pues en relación con el trauma, la incapacidad para soportar peso, cojera en este caso asociada, la ubicación atípica del dolor, la presencia de un dolor nocturno, eh, y ya pues signos sistémicos asociados de enfermedades secundarias o primarias o infecciosas, calor, edema, eritema, signos de infección local, o ya en pacientes con sospecha de alguna etiología neoplásica o patología neoplásica, signos sistémicos como pérdida progresiva de peso o compromiso de otros órganos, u antecedentes familiares pues de cáncer que puedan tener algún tipo de relación. Ante estos signos, pues digamos que crece la sospecha de patologías asociadas y se deben ampliar estudios imagenológicos y definir o descartar más bien otras causas. Entonces, pues aquí pues una imagen simplemente para representar la cantidad de osteocondrosis que hay alrededor del cuerpo, y pues ya a nivel del pie y las que vamos a mencionar el día de hoy, que son estas cinco, entonces está la osteocondrosis a nivel del sesamoideo del hallux, con frecuencia sesamoideo medial, o osteocondrosis de Renander, la osteocondrosis a nivel del navicular o escafoides tarsiano, la osteocondrosis de Kohler,
a nivel de, las cabezas de los metatarsianos, del 2 al quinto de la osteocondrosis, pues, que nosotros conocemos frecuentemente como de Freiberg, en la base del quinto metatarsiano o de Iselin, y la osteocondrosis del calcáneo o enfermedad de Sieber. Entonces, para comenzar, con la enfermedad de Kohler, como vemos pues en la imagen, fue descrita por Kohler en 1908, y pues compromete el navicular. En algunos textos lo describen como una necrosis avascular del navicular, que como hemos venido mencionando, es por un periodo pues eh, temporal, en donde la circulación se ve comprometida, se pierde la vascularización por un tiempo, pero esto revierte de forma espontánea, y pues de allí, dependiendo del tiempo de duración de la isquemia, es que va a haber las secuelas o el compromiso asociado. Se describe la aparición de esta entre los 3 a los 9 años, pero en términos generales en niños menores de 10 años es donde más se presenta. Y los hombres, los de género masculino, pues tienen 4 veces más probabilidades de padecerla que las mujeres. La etiología, como hemos discutido, y pues en general en la mayoría de estas osteocondrosis es desconocida. Sin embargo, pues la teoría más aceptada en estos pacientes es, como mencionamos, un trastorno circulatorio pasivo con una reducción temporal de la perfusión del navicular. Em, y de acuerdo a esta pérdida o esta reducción de la presión del navicular, tanto en su duración como la magnitud, pues es que se van a ver los trastornos asociados, tanto síntomas como hallazgos radiológicos. Las causas son por lo general anormalidades anatómicas, traumas repetitivos, vascularización anormal o retardada, pues de este trastorno circulatorio, por lo que de nuevo pues se trata de una causa o una etiología multifactorial, y pues en términos generales desconocida una causa puntual, como hemos venido mencionando. En cuanto a los síntomas, hay dolor franco en el medio pie, edema en la cara medial del pie, y con el tiempo el paciente va a cursar con una cojera y una marcha antálgica. Esto va a condicionar más bien un cambio en el patrón de marcha, en principio cambio en las zonas de apoyo y posteriormente ya cojera asociada. Hay edema y dolor a la palpación directa. Y con frecuencia este edema se puede hacer difuso a nivel de todo el medio pie, en el dorso y cara lateral, asociado en ocasiones a una sensación de incremento de la temperatura local. Mm, Hay que tener muy presente pues que el escafoides o navicular del tarso es en términos generales muy sensible, ya que es el último hueso del tarso en osificarse, lo que puede producir que se comprima por los huesos asociados, y esto genere aún más dolor, y que se perpetúen los síntomas. El diagnóstico, pues como hemos venido mencionando en términos generales, es clínico. Sin embargo, ante la sospecha clínica o ante condiciones de dolor atípicos, pues se debe descartar con imágenes asociadas a otras patologías, por lo que se indica la toma en este caso de radiografías y estudios adicionales. A nivel radiológico, con frecuencia vamos a ver esclerosis del escafoides, o el navicular del tarso, como vemos en la imagen. Hay estrechamiento y fragmentación, y puede haber un aplanamiento del hueso, sobre todo en proyecciones laterales. Y pues tener muy presente que estos cambios desaparecen en la medida que se revascularice o que se corrija el compromiso circulatorio, que se va a dar de forma espontánea. Em, Sin embargo, una vez se corrija o se restituya el aporte circulatorio, la corrección o la mejoría de estos cambios puede tomar años. Y finalmente, pues después de años ya el aspecto radiográfico del escafoides vuelve a la normalidad. Y pues aquí, como escribíamos en las imágenes, se puede ver tanto lucencia como esclerosis del escafoides asociado pues al compromiso por la osteocondrosis. El tratamiento, en términos generales, es una patología o una de las osteocondrosis de buen pronóstico, independiente de las medidas que se tomen. La mayoría de los textos describen que hay resolución de los síntomas de 18 meses a 3 años, y en la medida que resuelvan los síntomas, consideramos que hay restitución de la circulación, y también en esta misma medida corrección de los hallazgos radiológicos alterados en las imágenes. Em, y pues el protocolo, digamos que lo que describió de tratamiento el doctor Karp en 1937, y todavía es muy aceptado, es una técnica de reposo, medios físicos, pero en los diferentes estudios sí se ha evidenciado adicionalmente un tratamiento con yeso e inmovilización, tanto para el reposo como mejorar el dolor, y esto ha reflejado menores tiempos de recuperación. Algunos estudios hacen referencia a que de 3 a 4 semanas. El protocolo inicial del 37 de Karp decía que un yeso...
eh, perdón, aquí acepto al que ingresó, un yeso durante 6 a 8 semanas. Sin embargo, esto es variable y pues hoy día es aceptado que con una inmovilización de 3 a 4 semanas es suficiente para manejar la sintomatología, esto en pacientes con síntomas y dolor severo solamente. No hay descrito pues algún régimen de tratamiento adicional diferente a manejar los síntomas con analgésicos de ser posibles no esteroideos o AINES por tiempos cortos en los episodios de dolor y edema agudo. Ya en cuanto a la osteocondrosis metatarsiana o enfermedad de Freiberg, como mencionamos, en las cabezas del segundo al quinto metatarsiano, eh, se han descrito pues epónimos asociados, esto en relación con el momento de la descripción, como muchas de las entidades y patologías descritas en la ortopedia, en la que el primero que la describió pone su nombre, y por ejemplo en el caso del Pertes, que tiene tres descripciones, Le Calve Pertes, en este caso Kohler y Freiberg hicieron la descripción, por lo que tiene el nombre, se conoce con el nombre de Freiberg, Kohler-Freiberg o inclusive enfermedad de Kohler 2, ya que fue la segunda osteocondrosis que describió el doctor Kohler. Sin embargo, Freiberg hizo la primera descripción en 1914. En la imagen vemos al doctor Albert Freiberg, que vivió pues de 1868 a 1940, y pues fue quien hizo la primera descripción de la patología, por lo que se conoce más comúnmente con el nombre de enfermedad de Freiberg que Kohler. Y Kohler ya en el 20 reforzó pues la descripción y la amplió con algunas características adicionales. Pues digamos en cuanto a prevalencia hoy, 60-88% compromete al segundo metatarsiano. Esto en relación con la teoría del microtrauma y en pacientes en que el segundo metatarsiano es el más largo, por lo que esta mayor longitud hace que choque más el segundo dedo contra el calzado a nivel del pie comprometido. Está descrito que se presenta más en mujeres, en algunos estudios de 3 a 1 la relación hombre-mujer, perdón, mujer-hombre, en otros hasta 5 a 1 bilateral en un 10% de los casos, en niños o en niñas de 12 a 18 años. em, y el pie dominante también es el más comprometido, esto en relación con la teoría o la causa más bien del microtrauma. Que explicaría pues el compromiso tanto del pie dominante como del dedo de una mayor longitud de este pie comprometido. Sin embargo, la etiología general aceptada es desconocida, se habla como tal de una necrosis avascular de la cabeza del metatarsiano. Y los hallazgos imagenológicos, por ende, son muy similares a las necrosis avasculares en otros huesos. eh, y los hallazgos tanto radiológicos como histológicos son similares a este nivel. Si bien no se conoce la causa, pues lo más aceptado es el estrés repetitivo que lleva a microfracturas, traumatismos, asociado, como mencionábamos, a esta etiología multifactorial, la circulación anormal, ya sea por variantes anatómicas o periodos de suspensión parcial de la circulación o del aporte a la cabeza del metatarsiano. También, como veníamos mencionando, un 85% de compromiso del metatarsiano más largo en el pie del paciente afectado. En cuanto a los hallazgos clínicos, em, se presenta más en adolescentes, con frecuencia a los 13 años, se hace referencia a que entre los 12 a los 15 años hay dolor en la cabeza del segundo metatarsiano. Esta es la queja pues, y el síntoma más común, asociado ya de acuerdo a las características y la magnitud del dolor, a pacientes con cojera, disminución en la actividad física, tanto en su frecuencia como en la práctica. Por lo general ya digamos, con la progresión de los síntomas, puede haber una marcha dolorosa y antálgica en la que predomina, sobre todo tanto en la actividad deportiva, pero también ya en las fases normales de la marcha, un impulso deficiente, ya que al hacer apoyo sobre el antepié para hacer propulsión en la tercera mecedora, hay un dolor franco a este nivel. Y los hallazgos clínicos, pues digamos, evidentes en la inspección, se limitan por lo general al dolor a la palpación en la cabeza del metatarsiano, pero el edema es muy ocasional y no es tan frecuente. En cuanto a las imágenes de rayos X, pues de nuevo, siempre ante la sospecha o dolores atípicos o querer descartar patologías asociadas, se va a evidenciar colapso de la cabeza del metatarsiano. Sin embargo, los hallazgos radiológicos pueden demorarse en aparecer de 3 a 6 semanas desde el inicio de los síntomas, por lo que esto se debe tener en cuenta a la hora de considerar la toma de una imagen, en donde si se toma de forma muy temprana con la aparición de los síntomas, pues no vamos a ver ningún cambio y puede que se requiera repetir posteriormente estas radiografías. Em,
En la radiografía simples vamos a ver, como mencionábamos, esclerosis subcondral, aplanamiento de la cabeza del metatarsiano comprometido, y ya en fases finales de la enfermedad, en la que hay un curso severo y un compromiso más marcado, puede haber destrucción, perdón, articular a nivel metatarsofalángico. De forma temprana y en pacientes que con síntomas severos puede tener más utilidad la toma de una resonancia magnética, ya que como mencionamos, pues esto va a reflejar de forma temprana cambios significativos. Inclusive en algunos estudios, perdón, está descrito de forma temprana la hipercaptación en gammagrafías óseas. En la resonancia magnética, pues esto confirma como tal el diagnóstico de la osteonecrosis a nivel de la cabeza del metatarsiano, en donde vamos a ver en las imágenes de T1 sobre todo, una imagen hipo intensa, en donde hay mezclas de señales bajas y altas en T2, pero pues es claro el compromiso a nivel de la cabeza del metatarsiano. Para la enfermedad de Freiberg está descrita la clasificación de Smiley. Para la clasificación y estadificación de esta, un estadio 1 hace referencia a una fractura em, o fisura a nivel de la epífisis isquémica, en donde el hueso esponjoso parece esclerótico, en comparación con la metáfisis adyacente o del metatarsiano adyacente, como vemos en la imagen. eh, y ya se evidencia pues la ausencia de la irrigación sanguínea. En la fase 2 la absorción del hueso esponjoso, ya hay una fase más bien de reabsorción del hueso esponjoso a nivel proximal, hay una depresión del cartílago central, y en los márgenes el cartílago plantar permanece intacto, por lo que se va a ver un contorno alterado de la superficie articular, como vemos en la imagen, pero en las porciones periféricas va a estar conservado. En la fase 3 hay una mayor absorción y la parte central se deprime de forma más profunda, como vemos en la imagen, creando alteración en la imagen radiológica tanto en la AP como en lateral, pero de nuevo el cartílago plantar permanece intacto. En la etapa 4 la porción central se deprime de forma más significativa. Ya en este punto la bisagra plantar cede, y en las zonas más periféricas del metatarsiano o de la cabeza del metatarsiano se empiezan a fracturar y a plegar sobre la zona central ya deprimida. Y en este punto es muy relevante pues diferenciar de las fases 3 hacia abajo y las fases 4 hacia arriba, ya que en las fases 4 y 5 ya realmente no es posible restituir la anatomía de la cabeza del metatarsiano ni de la articulación metatarsofalángica. Y en la fase 5, ya en casos más severos, el estadio final de la enfermedad de Freiberg, hay evidencia de artrosis, aplanamiento y deformidad de la cabeza del metatarsiano. Solamente en estos pacientes permanece estable la porción plantar del cartílago de la cabeza del metatarsiano. El resto pues ya está completamente reabsorbido, y hay presencia por lo general de cuerpos libres de diferentes tamaños. em, en la zona metatarsofalángica. En estos casos inclusive se han descrito cambios ya a nivel de la diáfisis del metatarsiano, que está gruesa y de una mayor densidad. En cuanto al tratamiento, pues lo vamos a dividir en pacientes candidatos a tratamiento no quirúrgico y quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, caracterizado por modificaciones al calzado, está descrito cualquier tipo de calzado que genere o limite más bien el movimiento del antepié, que genere un mayor soporte y amortiguación a este nivel, em, que proporcione un mayor balanceo al antepié, que alivie la tensión sobre la segunda articulación metatarsofalángica que esté irritada, pues ya siendo esta la más frecuente o en la que esté comprometida. Y pues dentro de estas están descritas también modificaciones al calzado, como el uso de plantillas o botoneras metatarsofalángicas, plantillas de soporte a nivel del antepié, algunos calzados personalizados también de venta libre con placas de grafito, pero en términos en generales con el mismo objetivo, y es brindar un soporte de peso protegido a nivel del antepié con el apoyo durante la marcha. Y adicionalmente, pues está descrito el uso de antiinflamatorios no esteroideos y analgesia para el control del dolor y los síntomas. Y algunos artículos reportan el uso de infiltración con corticoides locales. Esto con el objetivo simplemente de mejorar el dolor y el edema en compromiso agudo de la patología, con una crisis aguda de dolor e inflamación, em, como en la mayoría pues, de patologías inflamatorias crónicas. Sin embargo, pues tener muy presente que el dolor no es duradero, y pues sí, como siempre existe la preocupación de las inyecciones seriadas con esteroides, que pueden incrementar el riesgo de infección en la zona de la lesión, entre otras complicaciones múltiples.
Ya en pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, como vamos a mencionar, se dividen en dos grupos y está descrita la cirugía de preservación articular o ya la cirugía de salvamento o el sacrificio articular. Y básicamente se reserva el tratamiento quirúrgico solamente para estos pacientes en donde el dolor y la limitación funcional sea inaceptable con el tratamiento no quirúrgico o los hallazgos radiológicos sean francamente indicativos de una lesión irreversible, ya pues lo que hablaríamos en la clasificación de Smiley, 3 o ya pues hasta el 4 y el 5, con presencia de cuerpos libres intraarticulares, cabezas metatarsianas significativamente deformadas, dolor progresivo a nivel clínico y destrucción y deformidad articular. Solamente en estos pacientes estaría indicada la cirugía. Dentro de la cirugía de preservación articular están descritas las cirugías o las técnicas de desbridamiento articular, osteotomías que ya vamos a mencionar. eh, Hay algo de evidencia en cuanto a reemplazos articulares e injertos osteocondrales, sin embargo, pues esto aún en estudio y requiere una evidencia mayor para llevar a conclusiones en cuanto a este nivel. En cuanto al desbridamiento, simplemente para pacientes con dolor asociado al pinzamiento óseo por la deformidad osteoarticular, sin defectos óseos o cartilaginosos significativos, por lo que hablaríamos de clasificaciones de Smiley 3 o inclusive 2 con un síntoma marcado y ninguna mejoría con las medidas conservadoras, o la presencia de cuerpos libres intraarticulares que requieran la resección de los mismos por molestias asociadas o pinzamiento con estos, con los arcos de movilidad. Em, las osteotomías, pues diferentes técnicas descritas, osteotomías de acortamiento y de rotación, siempre teniendo en cuenta que inclusive hasta un Smiley 5 y ya con compromiso severo de la cabeza de los metatarsianos, el cartílago plantar generalmente está íntegro y libre de desgaste, por lo que el objetivo es utilizar este cartílago plantar y reubicarlo para que se articule a nivel metatarsofalángico y esto genere una disminución y mejor control del dolor. Está escrita una cuña de cierre dorsal oblicua dirigida en dirección de dorsal distal a plantar proximal, reorientando el cartílago plantar, como mencionamos, para que se oriente con la falange proximal y se fija esta osteotomía con unos tornillos o con un tornillo, haciendo pues que esta nueva articulación mejore pues como tal la causa mecánica del dolor y haya mejoría también de las relaciones articulares. Ya osteotomías intraarticulares fueron descritas en el 1979 por los doctores Gautier y Elbaz. En 2015, el doctor Bruno Pereira hizo un seguimiento de estas técnicas, pues una modificación a la técnica y un seguimiento adicional a la técnica. em, en la que básicamente se trata de una cuña de cierre, perdón, dorsal oblicua, como mencionábamos, y con las mismas características, en dirección dorsal distal a plantar proximal, reorientando la porción plantar de la cabeza del metatarsiano para articularse a nivel metatarsofalangico. Con digamos, en este estudio del doctor Pereira, 20 pacientes, 18 mujeres, 2 hombres, con una edad promedio de 15,2 años, un seguimiento de 12 a 17 años. Em, Estos pacientes tuvieron resultados en 80% de los pacientes excelentes, 16 de los pacientes y buenos en 4 de los pacientes, con buenos desenlaces funcionales, por lo que se considera pues una alternativa en pacientes como mencionamos, con destrucción articular severa, limitación funcional, cuerpos libres intraarticulares y con estadios pues ya avanzados de la enfermedad. Estas son las imágenes de la técnica y cómo resecando esa cuña dorsal de cierre, la porción plantar que aún está íntegra de la cabeza del metatarsiano pasa a articularse a nivel metatarsofalangico. La cirugía pues de injerto osteocondral, entonces básicamente este reemplazo cartilaginoso puede ser con un injerto autógeno o un aloinjerto. eh, Hay diferentes pues, seguimientos, sin embargo, a corto plazo, con un número limitado de pacientes, y han mostrado hasta hoy, en términos generales, resultados clínicos y radiográficos favorables. La ventaja pues, incluye que se va a mantener una superficie articular similar a la anatomía normal, sin resecar una porción ósea, por lo que va a ser de un tamaño adecuado. Em, y lo ideal de ser posible es obtener un autoinjerto para evitar la morbilidad pues, asociada a los aloinjertos. Las desventajas, sin embargo, sobre todo con el aloinjerto,
pues en relación con la viabilidad de este y la integración de este. Y pues hay series muy cortas, algunas de 2 hasta 5 pacientes muestran resultados favorables en seguimiento final. Sin embargo, hay una tasa así considerable en los casos aún descritos de necrosis vascular asociado pues posterior al procedimiento, por lo que no se usa de forma rutinaria. Ya en cuanto a cirugías de salvamento, la cirugía de sacrificio articular, entonces se describe una resección o escisión de la cabeza del metatarsiano. Esto pues digamos más histórico que otra cosa. Si bien mejora el dolor en la articulación, el acortamiento es inaceptable y hoy día no se utiliza con frecuencia o inclusive ya pues es más anecdótico que otra cosa, porque los resultados son inaceptables e impredecibles a largo plazo. El hecho de resecar esta cabeza además deja un lecho difícil para una cirugía reconstructiva a futuro. Hay cirugías ya adicionales de salvamento descritas entre las que están artroplastia de interposición, perdón, artroplastia con implantes de hidrogel con alcohol polivinílico. em, en cuanto a la interposición, se ha descrito interponer cápsulas dorsales, extensor largo de los dedos, extensor corto de los dedos, generando un espacio entre la cabeza virtual y la falange proximal que pueda sobre todo permitir a futuro una cirugía reconstructiva en pacientes pues ya más grandes. Los injertos de tejido blando también ya con el injerto pues tienen la ventaja que no limitan el tamaño del injerto, sin embargo son significativamente mucho más costosos comparado con la interposición de tejidos del mismo paciente. Esto pues con seguimientos muy cortos y pues solamente reservados en pacientes con Smiley 5 y destrucción articular severa en que no haya posibilidad de una cirugía de reconstrucción inicial como las que ya mencionábamos, una osteotomía con pérdida inclusive pues ya del cartílago plantar y pues con el objetivo simplemente de dar algo de espacio a la articulación hacia el futuro. Em, Estos pues unas imágenes de un paciente que fue llevado a una osteotomía de base plantar, como mencionábamos, de acuerdo a la técnica por un Freiberg Smiley 4. En cuanto a la apofisitis ya del calcáneo o enfermedad de Sieber, eh, para introducción y para comenzar a manera de introducción, está descrita también como la osteocondrosis de Sieber-Haglund, de nuevo por la descripción asociada del doctor Haglund. Sin embargo, esta ha sido una descripción clara inicial en 1912, perdón, del doctor Sieber. Se define como un dolor en el calcáneo asociado a irregulares radiológicas en la apófisis o la epífisis de crecimiento, en este caso, pues ya que va a ser una apófisis en relación con la inserción distal del tendón de Aquiles a este nivel. La presentación de la patología en niños de 8 a 15 años, más frecuente en hombres, se describe una incidencia de hasta 3 a 4 por cada 1000 pacientes. Y pues esta, en relación sí con una causa mecánica, empeora sí con una tasa de incidencia alta al correr, saltar, la actividad física, el juego. El 87% de los pacientes cursan con dolor en el talón y se define como la causa más prevalente y frecuente de dolor en el talón en niños con actividad física presente y atléticos, relacionado con la activación pues del músculo tríceps sural. La etiología en esta sí puntualmente prima la etiología mecánica por un esfuerzo físico excesivo y un acortamiento asociado del tendón de Aquiles. Las causas con esfuerzo físico excesivo, calzado incorrecto, y digamos que es como esa asociación, entonces, esfuerzo físico excesivo, calzado incorrecto y acortamiento del tendón de Aquiles, lo que se conoce como la etiología más aceptada. Sin embargo, de nuevo, también hay pacientes sin trauma repetitivo asociado, con una actividad física no presente y sin acortamiento del Aquiles que debutan con la patología. Y es allí donde de nuevo la etiología no es clara y se habla de unos factores asociados intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos están descritos unos rangos de movilidad limitados en dorsiflexión por un acortamiento del Aquiles inicial, em, altas presiones plantares a nivel estático, esto en relación también con pacientes con sobrepeso o con zonas de apoyo más a nivel del talón por pies cabos u otras alteraciones o deformidades asociadas, y altas presiones plantares dinámicas en el talón, esto ya en relación con pacientes con una actividad deportiva excesiva desde temprana edad o pacientes pues, que corresponden a altas competencias. Eh, Factores extrínsecos dentro de los que está también asociado el alto impacto en el pie, actividad de alto impacto, atletas, deportistas de alto rendimiento desde temprana edad, calzado inadecuado o actividad deportiva con este mismo calzado inadecuado en superficies duras y rígidas.
La clínica entonces va a depender eh, de la inserción del Aquiles y la fascia plantar a nivel distal. Y depende en esta relación y en casos de acortamiento del Aquiles y que la etiología es más mecánica, directamente con la localización de esta inserción. En algunos casos se puede encontrar algo de edema e inflamación a nivel del calcáneo lateral y medial, pero por lo general es dolor puntual en la zona del talón y la inserción distal del Aquiles y el origen de la fascia plantar. En cuanto al diagnóstico, a nivel radiológico, el núcleo apofisiario pues del calcáneo se origina o es evidente a partir de los 5 años. Al año de vida sigue siendo, pues, puede ser una sinostosis, y esto digamos que hay que tenerlo presente a la hora de cómo varía la apariencia radiológica. Sin embargo, lo que vamos a ver pues es esclerosis y alteraciones de este núcleo de crecimiento. En términos generales, sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico, esto en relación con una historia clínica positiva y una prueba de compresión, como se describe en la imagen positiva, con un dolor franco a la compresión del talón en la zona de la apófisis de crecimiento del calcáneo. Eh, y los rayos X, pues digamos que hay diferentes estudios que evalúan la utilidad o no del uso de rayos X, los que básicamente vamos a ver esclerosis y fragmentación del núcleo del calcáneo. Pues en algunos casos se pueden ver tres quistes óseos perdón, se pueden ver quistes óseos unicamerales o descartar patologías asociadas, por lo que de nuevo, como venimos mencionando desde el principio, reservar en pacientes que se sospeche una causa diferente y una teología diferente del dolor. En este estudio básicamente fueron incluidos para la toma o no de rayos X 98 pacientes, 134 pies, una edad media de 10,8 años en niños con un diagnóstico clínico de CIBER, y pues digamos que entre los hallazgos positivos o relevantes fueron que tres de estos pacientes tenían quistes óseos unicamerales, un fibroma tibial distal no osificante y dos fracturas por estrés del calcáneo que podrían estar o no en relación con el CIBER. Uno de los pacientes tenía tanto un quiste óseo como una fractura por estrés asociada con el quiste óseo, por lo que la tasa de hallazgos radiográficos anormales en los pacientes fue solamente de un 5,1%, y pues la toma de decisión o no de una radiografía en estos pacientes aún es discutida y controversial. Al examen físico, como mencionamos, va a haber dolor a la compresión del talón, limitación para la dorsiflexión, perdón, en pacientes con acortamiento del Aquiles, marcha en puntas o cojera cuando el dolor severo, o también relación con el acortamiento del Aquiles, y se debe evitar, o el paciente evita con esta posición, carga en peso sobre el pie comprometido. En cuanto al manejo del pronóstico de estos pacientes, se deben manejar los síntomas, restringir la actividad deportiva, está descrita la terapia física, antiinflamatorios no esteroideos, eh, y para el tratamiento, entonces digamos que hay cuatro pilares, entonces medios físicos, hielo y reposo relativo, fisioterapia para estiramiento del complejo gastrocóleo y puntualmente del tendón de Aquiles en pacientes con acortamientos asociados, antiinflamatorios y ortesis. En cuanto a las ortesis, hay múltiples estudios pues descritos. En los que en términos generales se habla que sí hay una mejoría con el tratamiento, con las ortesis de apoyo en el talón y en el retropié o con las taloneras. En uno de los estudios pues, de seguimiento más grande se habla un grupo de tratamiento con mejoría de un 70-90% y sin tratamiento, en las que la mejoría de los síntomas está presente pero solamente en un 20-30%, por lo que esto iría a favor del uso de este tipo de ortesis tipo taloneras con apoyo en el retropié en los pacientes sintomáticos activos. La apofisitis de la base del quinto metatarsiano o de Iselin es una apofisitis por tracción ya como tal en la inserción tendinosa del tibial a este nivel. Es rara, descrita por primera vez en 1912 pues, por el doctor Iselin, asociado a ejercicio excesivo, a calzado inadecuado de nuevo y a trauma repetitivo. Clínicamente sí es más frecuente en pacientes deportistas, hay un dolor franco en el borde lateral del pie con el ejercicio, hay edema asociado. Y pues tener muy presente las variantes anatómicas, entre las fracturas como tal de Jones o fracturas por avulsión de la base del metatarsiano, y ya la apofisitis eh, a nivel de esta localización, diferenciarlo con un os vesaliano, y pues digamos esto en relación con el tiempo de aparición de los síntomas, con el tiempo de dolor y con el tiempo de evolución del cuadro del paciente. El tratamiento va directamente relacionado con los síntomas del paciente y si el paciente presenta o no
síntomas claros asociados. En términos generales está descrita la disminución de la actividad deportiva o el desencadenante de los síntomas y el dolor, la terapia física y en algunos protocolos la inmovilización precoz con yeso durante 2 a 4 semanas. Pese a las terapias óptimas y al manejo adecuado o conservador, se describen síntomas hasta meses o 2 a 3 meses más bien posterior al tratamiento y al diagnóstico, por lo que pues esto ya varía dependiendo del paciente. Y por último, la osteocondrosis del sesamoideo del hallux o del primer rayo o osteocondrosis de Reinander. Está descrita en 1925 por el doctor Reinander, más frecuente en mujeres y más frecuente a nivel del sesamoideo medial. eh, Sobre todo en mujeres jóvenes, de acuerdo a la descripción. La etiología, de nuevo, en este caso sí aparece con mayor vigencia al no haber una inserción tendinosa como tal localizada, un bajo aporte sanguíneo. En cuanto a alteraciones vasculares asociadas de base, sobrecarga repetitiva. Clínicamente son pacientes que cursan con dolor en la cara plantar del primer rayo a nivel de los sesamoideos y dolor con la dorsiflexión del hallux franco. A nivel diagnóstico, pues radiológico, tanto como en radiografía como resonancia magnética, se va a ver este sesamoideo fragmentado, escleroso, de un mayor o menor tamaño. La resonancia magnética confirma el diagnóstico, usualmente con cambios característicos hasta 6 a 12 meses después del inicio de los síntomas. En cuanto al pronóstico de esta patología, pues está descrita de entrada en pacientes con síntomas leves, el uso también de calzado en donde se disminuye el apoyo o el soporte sobre los sesamoideos, la inmovilización, antiinflamatorios y analgésicos, pero en caso que haya una fragmentación franca o cuerpos libres asociados a la fragmentación del sesamoideo, pues en estos pacientes con dolor severo y síntomas que no mejoran, estaría indicada la resección de este mismo de forma quirúrgica. Y pues ya a manera de conclusiones, para finalizar, se trata de un grupo heterogéneo de patologías, por lo general autolimitadas, la mayoría, como mencionamos, de buen pronóstico, de peor pronóstico y pues digamos con peores desenlaces en cuanto a su evolución, la enfermedad de Freiberg a nivel de la cabeza de los metatarsianos, y es allí pues donde tiene mayor vigencia el manejo quirúrgico. En términos generales afectan diferentes localizaciones del pie, como hemos venido mencionando, y las medidas de tratamiento van en escalones de menor a mayor, dependiendo de la localización, intensidad y características del dolor. em, Así como los hallazgos radiológicos y el compromiso ya óseo u articular dependiendo de la localización. El objetivo va a ser mejorar los síntomas, en donde entra pues con mayor vigencia y en medidas iniciales el uso o las medidas conservadoras, medios físicos, antiinflamatorios, analgésicos y pues, medidas para restringir el apoyo con plantillas en los casos seleccionados. Y ya en casos donde hay deformidades significativas, sobre todo en la enfermedad de Freiberg a nivel metatarsofalágico, las osteotomías o el manejo quirúrgico para prevenir deformidades secundarias a futuro. Y pues esto era lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias. Cristian, pues muchísimas gracias por la revisión del tema. Creo que le sacaste